Hola amigos, bienvenidos al segundo vídeo dedicado al factor damping o factor de amortiguamiento. En este vídeo vamos a continuar hablando de conceptos sobre el factor damping. Y bueno, el primer vídeo espero que os haya aclarado algunas dudas. En este vídeo vamos a continuar con algunos detalles que es muy importante que el público o el aficionado al audio sepa, sobre todo emparejar altavoces con amplificadores. Aquí os traigo amplificador de válvula con un damping bajo, amplificador vintage, un Sansui con un damping casi el más bajo que existe en el mercado, etapa de potencia de sonido profesional y amplificador. No es vintage, pero bueno, es un amplificador de nueva generación, tiene algunos años, pero bueno, lo que quiero es que veáis la diferencia del factor damping en distintos dispositivos, ya sea de gama baja, gama alta, de antes o después. Vamos a ver cómo emparejar altavoces con amplificador dependiendo el factor damping, y bueno, vamos a ver algunos detalles que se quedaron en el tintero en el vídeo pasado. Muy importante deciros que todo el tema del factor damping no determina que un amplificador o nuestro equipo de sonido tenga un sonido espléndido o no lo tenga. Aquí realmente quien manda es el oído. Como he dicho en 1000 ocasiones, nadie puede decir o nadie tiene la potestad para decir que un equipo, que un amplificador suena extremadamente bien. Todo depende del gusto musical y la percepción que tengamos de lo bien o lo mal que suena un dispositivo de audio, porque todo esto es muy relativo. Lo que para mí puede sonar muy bien, para ustedes puede sonar mal o bien. Por eso digo que todo depende del oído. Sí es cierto que el factor damping determina cuando un amplificador suena con más realismo o no. Esto del realismo lo da el factor damping. Lo que pasa es que el factor damping tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Un factor damping bajo nos va a provocar unos graves profundos, unos graves con muy poca decadencia o prolongados en el tiempo, y un damping de factor alto nos va a provocar un grave seco y rotundo. A esto se le llama realismo. Pero bueno, ya os digo que esto es percepción. A mí sinceramente un grave seco no me gusta. Me da igual que sea realista o no, pero yo lo que busco es que ese sonido realmente me agrade y me cautive. Eso realmente yo creo que es lo que buscamos todos. Por lo tanto, el factor damping nos va a ayudar a determinar o a emparejar qué amplificador, qué altavoces, pero puede ser que nos agrade o no nos agrade. Aquí tenemos un amplificador de válvulas X, 40 vatios, KT88 con un factor damping de 30. Aquí tenemos un Sansui, el 90-90 con un factor damping de 10. Aquí tenemos una etapa de potencia con un factor damping de 400. Y allí en la esquina castigado tenemos el Yamaha, que tiene un factor damping de 250. Para ser un amplificador integrado tiene un damping bastante alto. Si nos centramos en los datos técnicos, realmente de aquí, de estos cuatro dispositivos,
la etapa de potencia de sonido profesional nos va a brindar un sonido más realista. Realista no significa que nos agrade más, simplemente que técnicamente un factor damping muy alto, cuanto más alto es el factor damping, mucho mejor. Los graves van a ser más reales, pero ya os digo que tiene sus pros y sus contras. Amplificador de válvulas. Tenemos un damping aproximadamente entre 20, 30, 30 y algo. Ya depende el transformador de adaptación de impedancia. A estos amplificadores supuestamente o técnicamente hay que ponerles altavoces que no sean muy blandos para que haya una compensación sobre el damping bajo y el cono semi rígido, pero aquí esto no funciona. En la realidad esto no funciona. A un amplificador de válvulas, gracias a la entrega muy lenta de corriente, esto lo determina la válvula. Los amplificadores de válvulas no tienen una entrega de corriente muy grande, y sobre todo la entrega de corriente es lenta. Eso es una característica de la válvula. Por lo tanto, a este amplificador o a cualquier amplificador del mercado de válvula hay que ponerle un cono blando con una sensibilidad alta. Este amplificador, si le ponemos unas pantallas de 86 decibelios con un cono medianamente duro, vamos a tener un grave problema. Lo primero, que el cono duro va a impedir que los pocos graves o frecuencias graves que tiene el amplificador se vea mermada. Por eso es muy importante, aunque el factor damping o la teoría nos diga todo lo contrario, al amplificador de válvulas hay que ponerle un cono blando para que el amplificador tenga unos graves potentes, porque la válvula, ya os repito, que no es capaz de generar graves contundentes y profundos, porque la entrega de corriente es muy lenta. Estos amplificadores, lo bueno que tienen una dulzura y un tono muy cálido. A este amplificador, técnicamente, teniendo un factor damping de 10, no podemos ponerle un cono blando. No es lo mismo tener un cono blando que la sensibilidad, son cosas muy distintas. Al cono blando me refiero a la suspensión, lo blando o rígido que sea el cono. Cuanto más blando sea un cono, el altavoz nos va a reproducir las frecuencias más graves. Si tenemos un cono demasiado duro, tendremos que aplicarle mucha potencia para que el altavoz nos genere los graves que buscamos o que es capaz de entregar el altavoz. Por eso os digo que la dureza del cono es muy importante. Con el Sansui yo sinceramente pondría un altavoz con un cono medianamente duro. ¿Por qué? Porque si ponemos un altavoz muy blando, al tener un factor damping muy bajo, los graves seguramente nos causen distorsión en el cono, porque el amplificador no va a ser capaz de controlar las frecuencias graves y el cono va a vibrar más de la cuenta. Por lo tanto, vamos a tener un momento, dependiendo la frecuencia, vamos a tener una saturación no del amplificador, sino vamos a tener una saturación del cono. Aquí tenemos esta etapa de potencia de sonido profesional con 1500 vatios en 8 ohmios y un factor damping de 400. Normalmente las etapas de potencia de sonido profesional, debido a la potencia, los factores damping tienen que ser muy altos. Esta etapa es de 400, pero hay etapas de potencia
de sonido profesional de alta gama que pueden llegar hasta los 3000 y 4000 de factor damping. Esto es muy importante porque las etapas de potencia, estas normalmente se usan para sonorización, tienen que tener un control muy preciso sobre el cono. Por lo tanto, de ahí los factores damping tan altos. Si estas etapas tuviesen un factor damping muy bajo, en sonorización de sala o de escenario o de concierto, por ejemplo, tendríamos un problema porque tendríamos una gran saturación del cono. Aquí interviene mucho factor damping y presión sonora. Aquí lo importante es que el público que está delante del escenario oiga el sonido claro y contundente. De ahí los factores damping tan altos. Aquí tenemos el Yamaha con un factor damping de 250. 250 para un amplificador integrado es bastante alto. Este amplificador es posible que sea complicado de emparejar debido a su factor damping. Si ponemos unas cajas muy duras, tenemos un problema. Dura no me refiero a la sensibilidad, me refiero a la rigidez del cono. Si ponemos unos altavoces que tengan el cono duro, tendremos una ausencia notable de frecuencias graves, sobre todo el grave profundo y pausado que tienen muchos amplificadores y a muchos nos gusta. Si ponemos un cono blando, el amplificador será capaz de controlar el cono aunque sea blando, por eso tiene 250 y lograremos una mayor profundidad de las frecuencias graves. Todo esto es complicado. Aquí no hay una ciencia cierta para averiguar o ver qué amplificador o qué cajas son las mejores para asociarla a los amplificadores. Ya os digo que la teórica dice una cosa y la realidad es otra. Técnicamente un factor damping muy alto es mejor. ¿Por qué no tenemos una etapa de sonido profesional en casa? Porque técnicamente los factores damping de las etapas de potencia profesional es muy bueno. Tenemos un factor damping de 400, 500, 800, 1000. Sería lo ideal, pero la sensación o la percepción acústica es muy distinta. Existen tres elementos que determinan los factores damping. Tenemos amplificador, cable de interconexión y el propio altavoz, que digamos que es el elemento final de la cadena de audio. Bien, os voy a mostrar una tabla y vais a comprender básicamente a lo que me refiero cuando hablo de cable. Mirad, aquí tenemos una tabla muy básica. Esto es para que veáis lo crítico que es el factor damping. Aquí, por ejemplo, tenemos una una impedancia media de 8 ohmios. Y aquí tenemos, por ejemplo, un número 40, que es lo que nos puede marcar un fabricante acerca del factor damping. Dividiendo estas dos magnitudes nos da una impedancia interna del amplificador. Ningún fabricante o muy pocos nos va a brindar esta resistencia interna del amplificador. En sonido profesional hay algunos que sí nos lo pueden facilitar,
pero en alta fidelidad yo no he visto todavía ningún fabricante que nos diga la resistencia interna del amplificador. Sabiendo la resistencia interna nos puede ayudar bastante a determinar los factores damping. Por ejemplo, 8 ohmios impedancia media. El fabricante nos dice que tenemos 40 de factor damping. La resistencia interna o impedancia interna serían 0,2 ohmios. Si nos vamos a un factor muy alto, tenemos impedancia de carga 8 ohmios, el fabricante nos dice que tenemos 830 de factor damping, mira la cantidad mínima que sale, aquí tenemos 0,0096 ohmios, esto es casi un cero absoluto. Si cambiamos la impedancia de carga, por ejemplo 4 ohmios, sobre el mismo factor damping, nos da una diferencia notable, 0,1. Aquí estas magnitudes parecen muy tontas porque estamos hablando de 0,00 o 0, vale, todo esto matemáticamente es mínimo, pero el comportamiento amplificador altavoz con estas mínimas magnitudes os puedo asegurar que este factor va a aumentar muy alto o va a disminuir muy bajo. Os explico todo esto para llegar al cable. El cable es muy determinante para tener un factor damping controlado o un factor damping descontrolado. No quiero hablar de la calidad de los cables, de los precios, ni de las cualidades estratosféricas de los cables. Yo he visto muchos vídeos en los cuales, se comenta de que un cable puede cambiar el sonido. Sí lo puede cambiar gracias al factor damping. Comentaros que el factor damping solamente interviene en las frecuencias graves. El factor damping no interactúa con señales agudas y muy poco en señales medias. El control del amplificador a través del factor damping siempre se da en frecuencias graves, que son las que mueven el cono de forma masiva. Por lo tanto, si estamos hablando de que con un cable se oyen los agudos de una forma más clara, menos clara, todo esto es básicamente incierto. El cable, dependiendo la calidad del cable, ya no hablamos de un cable de oro, de rodio, de diamante, esto no tiene nada que ver. Lo principal de un cable de calidad es impedancia mínima. Me da igual el cable, el fabricante. Aquí os muestro este cable porque es un cable de un fabricante español, paisano mío. De aquí le mando un saludo a mi amigo Lorenzo. Aquí tenemos un cable de una calidad bastante buena. Tenemos que ver la aleación del cobre y sobre todo tenemos que tener en cuenta impedancias mínimas. Ahora vais a entender todo lo que estoy hablando con estos números. El cable, cuanto más grueso y más calidad tenga el cable, menor resistencia o menor impedancia va a tener.
Esto es un factor muy crítico en el cable. De ahí depende que un amplificador tenga mejor o peor sonido. Si tenemos un cable con una resistencia muy baja, no es que vaya a sonar mejor o peor. Aquí quien va a mandar la señal de audio es el amplificador. El cable debe de interactuar lo menos posible en el sonido. Un cable no puede cambiar o ecualizar el sonido, no, el cable tiene que respetar al 100% la calidad del sonido. Este cable, estamos hablando de un cable o un doble cable, aquí lo veis trenzado, con una impedancia mínima. Cuando hablamos de impedancia mínima hablamos de resistencia. Todo cable, al atravesar la corriente sobre él, opone una oposición. Esto se llama impedancia o resistencia. Esta resistencia debe de ser lo menor posible. ¿Por qué? Porque si yo tengo aquí un cable de 2 metros con una impedancia mínima de 0,1 ohmio, por ejemplo, ese 0,1 ohmio, por ejemplo, hay que sumarlo a esto. Resistencia interna del amplificador 0,2 ohmios. Si yo le sumo la resistencia del cable, esta magnitud no serían 0,2, serían por ejemplo 0,4. Si despejamos la ecuación, el factor damping ya me ha bajado enormemente. Si aquí 0,2 lo sumamos a esta magnitud que es menor todavía, el factor damping directamente me va a bajar drásticamente. Por eso muchas veces habéis visto vídeos que cuando se le pone un cable u otro hay una diferencia de sonido. La diferencia de sonido está por el factor damping y siempre va a determinar las frecuencias graves. Un cable no puede, en este caso, alterar las frecuencias agudas o medias. Bien, dicho todo esto, no me cabe mucho más en este vídeo.